Vamos a iniciar, estimados amigos y amigas. Ha llegado el momento de que podamos comenzar nuestra transmisión en vivo a través de nuestra plataforma virtual de seminarios web, como repetía hace unos minutos, que ha sido preparada especialmente para toda la comunidad jurídica. De diferentes lugares donde ustedes se conectan, un saludo cordial de parte de nuestra Escuela de Capacitación Judicial. Mi nombre es José Mauricio Morales, soy el coordinador del Sistema de Educación Virtual, a quien voy a estar en este momento presentando, o voy a estar fungiendo como moderador en esta charla que vamos a tener en esta mañana con el doctor Álvaro Botero Navarro, a quien en breve yo voy a hacer una pequeña presentación de su currículum, ¿verdad? El cual es nuestro invitado especial en esta mañana. Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes. Doctor Álvaro Botero, ¿nos escucha? Perfecto. Hola, ¿me escuchan? Muy bien, muy bien. A ver, sí. Un poquito más alta la voz porque casi no se le escucha. Ok. Muy bien. Vamos a comenzar entonces, si le parece, doctor. Nos agrada mucho tenerlo con nosotros en esta mañana. Voy a leer un extracto de la hoja de vida del doctor Álvaro Botero, ¿verdad? En este momento voy a proceder a hacer una lectura de lo que es un extracto de su hoja de vida. El doctor Álvaro Botero Navarro trabaja como especialista en Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en la Relatoría sobre Derechos de los Migrantes. Es abogado colombiano, graduado de la Universidad del Norte de Colombia y tiene un máster en estudios avanzados en derechos humanos de la Universidad Carlos III de Madrid en España. Realizó estudios sobre migración internacional en Georgetown University en Washington, D.C., Estados Unidos, y ha realizado programas sobre derechos humanos y estancias de estudio en varias universidades de Finlandia, Italia, Francia y España. Fue becario Rómulo Gallegos de la CIDH en el 2008-2009. Previamente trabajó como consultor para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y la Secretaría General Iberoamericana CEGIB en temas de acceso a la justicia de grupos vulnerables en Iberoamérica. También ha trabajado para el PNUD y el gobierno de Finlandia en programas de formación en derechos humanos en Guatemala. Otros de sus trabajos incluyen la coordinación de un programa sobre monitoreo y evaluación de indicadores de calidad de vida y derechos humanos en Colombia y la asistencia jurídica de organizaciones no gubernamentales. Tiene varias publicaciones sobre derechos humanos y justicia transicional. Para nosotros es un agrado presentar al doctor Álvaro Botero Navarro, quien esta mañana nos va a hacer una presentación especial sobre el tema el impacto de la migración en los derechos laborales. Con ustedes el doctor Álvaro Botero Navarro. Adelante, doctor Álvaro Botero. Vale, perfecto. Bueno, espero que me puedan escuchar bien. Bueno, también, primero que todo, muchísimas gracias al doctor José Mauricio Morales por la invitación a participar en este webinario organizado por el Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador, y sobre todo porque es un gran gusto para mí estar compartiendo este espacio, dado que no lo podemos hacer allí en El Salvador mismo, pero sobre todo con un grupo de funcionarios estatales que es muy importante para la garantía y el goce efectivo de los derechos humanos, como es el rol que tienen los jueces y juezas y los operadores judiciales. Por lo general, y bueno, yo he estado trabajando muchísimo en esto en los últimos años en temas de formación de capacidades en materia de derechos humanos y por ejemplo, el año pasado tuvimos la oportunidad de estar en un par de ocasiones allí en El Salvador, más por el trabajo que hago con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Y si bien había una amplia participación de funcionarios de diferentes instancias, del Ejecutivo, de instancias tales como el Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Procuraduría de Derechos Humanos, de fiscalías, etcétera, el número de jueces y juezas, por lo menos en la primera capacitación, era pequeño, y ya luego en la segunda capacitación lamentablemente no estaban, pero bueno, por eso valoro muchísimo la oportunidad de tener esta charla con ustedes sobre el impacto de la migración en los derechos laborales, o cómo los derechos laborales a menudo terminan siendo un área bastante problemática en el goce de los derechos de las personas migrantes. Otra de las cuestiones que quisiera mencionar, extendiendo un poco la presentación que hizo José Mauricio Morales con relación a mi currículum, es que desde a partir de este año yo empecé a formar parte del Comité de Trabajadores Migratorios y miembros de sus familias de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, básicamente, tengo la posibilidad y el privilegio de trabajar en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes desde estos dos sistemas, desde el sistema interamericano, trabajando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y desde el sistema universal o el sistema de Naciones Unidas, trabajando dentro como uno de los expertos, de los 14 expertos y expertas del Comité de Trabajadores Migratorios de Naciones Unidas, que es el órgano específico que se encarga de la protección de los trabajadores migrantes en el marco de Naciones Unidas. Entonces, yo le puedo conversar un poco sobre la importancia que tiene la Convención Internacional para la Protección de todos los trabajadores migratorios y miembros de sus familias, y también del rol que ejerce el Comité sobre Trabajadores Migratorios, que es como el ente encargado, de acuerdo a la Convención, de velar por la observancia de las disposiciones de la convención. Esta es una convención del marco de las Naciones Unidas que también ya fue ratificada por el Estado salvadoreño, y que por lo cual no solamente obliga internacionalmente al Estado salvadoreño, sino que de conformidad con lo que establece la misma convención, las autoridades salvadoreñas, incluidos los jueces y jueces y operadores judiciales, tiene la obligación de darle un efecto útil, el efecto útil, dentro de las disposiciones del derecho interno. Es decir, esto no se queda simplemente como un compromiso internacionalmente asumido por el Estado, sino que la idea para que esas normas y esos derechos sustantivos que están reconocidos en la Convención Internacional para la Protección de los Trabajadores Migratorios y miembros de sus familias tenga efecto y sea práctica es precisamente que las autoridades en los diferentes niveles la apliquen y la implementen en su ejercicio diario. Entonces, la estructura de la presentación es un poco hablar de generalidades de la Convención sobre los derechos de todos los trabajadores migratorios y miembros de sus familias, el trabajo que realiza el Comité sobre Trabajadores Migratorios. Posteriormente hablaremos un poco de las principales problemáticas que enfrentan los trabajadores migratorios en relaciones laborales o en el ámbito del trabajo y del empleo, y algunos estándares que han sido desarrollados en esta materia, tanto por el Comité de Trabajadores Migratorios como por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y finalmente, un punto bastante importante, tiene que ver con precisamente el rol del Poder Judicial y de las autoridades judiciales en realizar esta suerte de control de convencionalidad para darle implementación a las disposiciones de la Convención, ya sean de la Convención sobre Trabajadores Migratorios o incluso a las normas interamericanas para las cuales está obligado el Estado salvadoreño, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, con relación a la Convención sobre para la protección de los trabajadores migratorios y miembros de sus familias, lo que es importante destacar de esta convención es que esta convención es uno de los 10 tratados principales del Sistema Universal de, de Derechos Humanos o del Sistema de las Naciones Unidas. Como ustedes saben, el desarrollo de tratados vinculantes en materia de derechos humanos empieza a partir de la década de los 60, con convenciones contra la discriminación y posteriormente con los pactos internacionales, primero el de derechos económicos, sociales y culturales en el 66, y en ese mismo año, prácticamente de manera simultánea,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Luego, el sistema de las Naciones Unidas sigue adoptando otros tratados de orden específico, por ejemplo, para la prevención de la violencia contra las mujeres, tratados con relación a los derechos de los niños, de las personas con discapacidad, y un tratado que posteriormente se adoptó, casi uno de los últimos, pero que tomó bastante tiempo el proceso de su adopción, tiene que ver con la Convención Internacional para la Protección de los Trabajadores Migratorios. Este es como el instrumento internacional más amplio en lo que tiene que ver con la protección de las personas migrantes. Sin embargo, como su título lo indica, tiene una limitación misma en su título que luego se ha ido expandiendo un poco por la interpretación que ha dado el comité, y tiene que ver con que la convención se enfoca en la protección de los trabajadores migratorios. ¿Esto qué significa? Que en principio protege a aquellas personas que tienen una actividad remunerada en los países de destino. Eh, y otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta con relación a esta convención es que en la estructura de la convención tiene una parte general de derechos para todas las personas migrantes, pero luego tiene en la tercera parte de la convención una parte específica destinada a garantizar una serie de mayor estándar de protección a aquellos trabajadores migratorios que se encuentren en situación irregular. Entonces, como les decía, la convención fue adoptada después de un largo proceso de elaboración en diciembre del 90, de 1990. Esta convención prácticamente empieza a trabajarse desde finales de los 70, básicamente por el impulso que hicieron los gobiernos de México y de Marruecos, que eran principales países de origen de personas migrantes y de trabajadores migrantes, y que veían la necesidad de que hubiese un instrumento a nivel internacional que regulase y que protegiese la situación de las personas migrantes. Entonces este proceso empieza en el 78, toma prácticamente 12 años, y dentro de la negociación de esta convención, pues eso, o sea, como les mencionaba, uno se enfoca en los trabajadores migratorios y no necesariamente en migrantes en general, que sería un marco mucho más amplio de protección. Y segundo, luego establece como unas categorías de personas migrantes o de trabajadores migrantes, y dependiendo de si estas personas se encuentran en situación regular o irregular, eso garantiza un mayor margen de protección en lo que respecta al reconocimiento de derechos. Eh, Uno de los temas complejos cuando uno trabaja, y seguro que muchos y muchas de ustedes lo saben, ya sea por el trabajo que han tenido con casos de personas migrantes o por la misma experiencia migratoria de un país como El Salvador, que tiene una marcada tradición y cultura migratoria, tiene que ver con la dificultad de reconocer derechos a estas personas y garantizar el goce efectivo de los derechos a estas personas. En muchos casos, lo que uno todavía escucha en 2018, a pesar de haber pasado como todo este proceso desde la internacionalización de los derechos humanos al final de la Segunda Guerra Mundial, y la importancia de que todos los seres humanos, con base en el principio de no discriminación, fuesen reconocidos como sujetos de derechos, es que cuando se habla de migrantes siempre hay como una diferenciación, y por lo general uno suele escuchar los discursos o las posiciones de diferentes autoridades estatales diciendo, bueno, a las personas migrantes se les garantizan sus derechos, pero eso tiene una limitación porque el Estado tiene una potestad soberana para regular quién ingresa, quién permanece y quién puede ser expulsado del territorio. Entonces, por lo general, la garantía o no, y por lo general la no garantía de los derechos de los migrantes está muy vinculada en ese principio de la soberanía estatal y en entender de manera errónea que la soberanía estatal da una carta blanca a los estados y a sus autoridades para el goce de los derechos de las personas migrantes, y en particular por el hecho de que estas personas no son nacionales del estado en el que se encuentran, que es una cuestión que refuerza la situación de vulnerabilidad en la que suelen encontrarse las personas migrantes, porque a diferencia de otros grupos en situación de vulnerabilidad, un elemento fundamental cuando uno tiene que trabajar con personas migrantes es que no son nacionales del estado en el que se encuentran, y suele haber esa concepción errónea por parte de muchos funcionarios y de agentes particulares o de particulares, de creer que los derechos humanos son algo que se deriva de la nacionalidad o que tienen que ser protegidos en mayor medida respecto de si se trata de un nacional o no.
lo cual, para aquellos que conocen el articulado y las cláusulas que establece el principio de no discriminación, tanto en los tratados de Naciones Unidas como en los tratados del sistema interamericano, saben que precisamente una de las bases por las cuales no se puede discriminar a una persona y por las cuales se le tiene que garantizar el goce efectivo de sus derechos es precisamente la nacionalidad. Una persona no puede ser discriminada con base en su nacionalidad, ni tampoco como lo han venido desarrollando los órganos del sistema posteriormente con base en su situación migratoria. Entonces, esa reticencia de los estados a reconocer los derechos de las personas migrantes ha llevado o llevó a que prácticamente tardase 13 años para que la Convención sobre Trabajadores Migratorios entrase en vigor. En la actualidad, la Convención sobre Trabajadores Migratorios tiene 51 estados partes de los cerca de 200 estados partes del sistema de las Naciones Unidas, es lo que significa que es a día de hoy la convención con menor número de estados que han ratificado esta convención, y algo que es importante tener en cuenta tiene que ver precisamente con el perfil de los estados que han ratificado esta convención. A la fecha, a día de hoy, la mayoría de los estados que han ratificado la Convención sobre Trabajadores Migratorios son países de origen de trabajadores migrantes y en muchos casos países en vías de desarrollo. Esto plantea un grave desafío para el goce de los derechos de las personas migrantes y de sus familias, porque la mayoría de los estados de destino a donde se dirigen estas personas migrantes, como puede ser Estados Unidos, Canadá, los países europeos, China, Rusia, los países del Golfo Árabe, no han ratificado esta convención. Entonces hay como una gran disparidad en términos de que los países de origen sí se han comprometido en el respeto y la garantía de los derechos de las personas migrantes, pero no así ha sucedido en el caso de los países de destino y de los países desarrollados, que son quienes tendrían mayor capacidad para garantizar en la práctica los derechos de estas personas. Eso no necesariamente significa que en muchos casos la legislación interna de los estados no se encuentra en consonancia con eh, los derechos establecidos en la Convención, pero sí que hay una cierta reticencia para garantizarlos a nivel internacional y a comprometerse con ellos. Eh, Como la migración es un proceso tan complejo que implica una etapa de país de origen, del tránsito por otros países o por otro país, la llegada al país de destino o al país donde se piensa trabajar o donde se busca protección, por ejemplo en el caso de los refugiados, e incluso ahora en una época donde el retorno es cada vez más frecuente, el retorno de las personas a su país de origen o a un tercer país. Esta convención viene a ser la convención o el Tratado de Derechos Humanos más largo en términos de derechos. Es una convención que tiene 93 artículos, de los cuales 71 de sus artículos son artículos de naturaleza sustantiva, es decir, que establecen obligaciones a los estados. Otra de las cuestiones importantes, ahorita que mencionaba lo del tema de, bueno, cómo después de la Segunda Guerra Mundial vino todo un proceso de que la comunidad internacional se dio cuenta de que no podíamos dejar el goce de los derechos humanos como una cuestión de derecho interno o como una cuestión a ser garantizada dentro de la jurisdicción interna de los estados, porque podíamos tener tragedias como las que tuvimos con el genocidio de las personas judías durante la Segunda Guerra Mundial. Tiene que ver no solo con la necesidad de adoptar instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos, sino también con la necesidad de crear órganos de protección. Y bueno, para el caso de la Convención sobre Trabajadores Migratorios, es el Comité de Trabajadores Migratorios, pero luego también la posibilidad de que las personas individuales presentasen denuncias o peticiones ante estos órganos internacionales. Entonces, la convención permite la posibilidad en el artículo 77 de que personas individuales presenten comunicaciones o denuncias individuales por la violación a sus derechos humanos respecto de los estados que hayan ratificado la convención, pero para que dicha competencia de recibir peticiones individuales y resolver casos individuales pueda entrar en vigor en el caso del comité, se requiere que 10 estados hayan aceptado esta competencia de recibir peticiones individuales. Hasta la fecha, y bueno, para quienes tengan un margen de competencia o de incidencia en ello, allí en El Salvador, solamente 3 estados de los 51 estados que han ratificado la convención han aceptado esta competencia de recibir peticiones individuales, que son México, Ecuador,
y Uruguay. Entonces, bueno, ahí un poco la invitación para, dentro del margen de sus competencias, ojalá que El Salvador pueda ser próximamente o prontamente otro de los estados que permita la facultad de recibir peticiones individuales al comité y por ende esa garantía de protección complementaria que brindan los órganos de protección internacional. Y simplemente para cerrar esto un poco, por ejemplo, también haciendo el símil con el sistema interamericano, la diferencia con el sistema interamericano y con los instrumentos o con los tratados del sistema interamericano es que los órganos de protección, por ejemplo, de la Convención Americana o de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, este es un sistema dual. Entonces hay una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es donde el otro de mis trabajos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es donde eventualmente pueden llegar casos, como ustedes ya conocen algunos casos de El Salvador, y determinar violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos u a otros tratados internacionales. Algunas de las generalidades de la convención o de la importancia de la convención. El principal objeto cuando se inició el proceso de redacción de la convención y una vez que se plasmó en todo el articulado de la convención era establecer un piso mínimo de protección de las personas migrantes. Otra de las cuestiones importantes con la Convención sobre Trabajadores Migratorios era también romper con ese paradigma o con esa mala creencia de que los migrantes, por el hecho de no ser nacionales o por el hecho de no tener una situación migratoria regular, no podían o no eran reconocidos como sujetos de derecho. Entonces, lo que busca la convención es precisamente que independientemente de la nacionalidad, independientemente de que estas personas tengan un estatus regular o no, también deben ser sujetas de derecho. O sea, las únicas limitaciones grandes, por decirlo en términos de derechos humanos para las personas migrantes, tanto de los tratados del sistema de Naciones Unidas como de los tratados del sistema interamericano, tienen que ver por un lado con los derechos políticos. A la fecha o a día de hoy los instrumentos internacionales principalmente limitan el goce o el ejercicio de los derechos políticos a personas nacionales, pero esto es algo que ya empieza a tener ciertas variantes, porque por ejemplo algunos países como Francia o en algunas partes en, en España se permite, por ejemplo, que las personas migrantes voten en elecciones locales o en elecciones a nivel regional, pero no, por ejemplo, para cargos presidenciales. Y la otra gran limitación es eso, no se pueden presentar a cargos públicos. Y la otra gran limitación en términos de derechos de los migrantes, pero serían como las dos únicas excepciones con relación a la situación de personas migrantes, tiene que ver con que si bien tanto los instrumentos del Sistema Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre Trabajadores Migratorios, los instrumentos del Sistema Interamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, garantizan el derecho de la libre circulación y residencia y el derecho de toda persona a salir de su estado o del territorio en el cual se encuentra o del territorio del cual es nacional. Ese es un derecho en cierta forma incompleto porque se permite o se garantiza la posibilidad de que la persona salga del territorio de un Estado, lo cual es muy importante, por ejemplo, en contextos o en situaciones de estados donde la persona se encuentra en una situación de riesgo y por tanto es importante que las personas puedan salir. O sea, el ejercicio de este derecho fue claramente muy importante en el caso de los países de Sudamérica durante la época de las dictaduras. O sea, lamentablemente por la violencia que había contra opositores y disidentes, muchas de estas personas se vieron forzadas a salir de sus países, pero por lo menos era importante que como un derecho fundamental de las personas estaba reconocido el derecho de las personas a salir. Y las prácticas de represión, tanto en Sudamérica como en Centroamérica, en muchos casos llevaron a que los estados estableciesen prohibiciones para la salida de personas que consideraban como opositores o disidentes o incluso, en un sentido contrario, que forzasen al exilio a muchas de estas personas. Y ese también fue el caso de muchas personas salvadoreñas que durante la época del conflicto armado se vieron forzadas a salir de El Salvador y buscar protección o buscar refugio en países vecinos o incluso en Estados Unidos. Incluso también es en gran medida la situación que enfrentan muchas personas en El Salvador ahora, pero también
en los otros países del Triángulo Norte como Guatemala y Honduras a causa de la violencia o el gran nivel de violencia que ejercen grupos no estatales como las maras o las pandillas, o por ejemplo el impacto que tiene la lucha contra las drogas en México y los carteles del narcotráfico, pero también en muchos casos lo que hemos visto, por lo menos desde el trabajo de la comisión, es que las respuestas que los estados han dado para atacar estas problemáticas, como por ejemplo la violencia generada por las maras o las pandillas o la violencia generada por grupos de narcotráfico, cuando se enfoca en respuestas represivas, ha terminado también generando la migración forzada de personas que terminan huyendo de políticas de mano dura o de escuadrones de la muerte que se arman al margen de los organismos de seguridad estatal. Otro de los elementos importantes que destaca la Convención sobre Trabajadores Migratorios es, y es algo que se suele omitir o ignorar cuando uno trabaja en temas relativos a personas migrantes, son las contribuciones positivas que hacen las personas migrantes a las sociedades en las que se encuentran, en términos de fortalecer la economía, generar mayor diversidad cultural, entre otras. Pero, como les decía, precisamente esta convención surge en razón de la grave situación de vulnerabilidad que enfrentan las personas migrantes, y esto es algo que se reconoce en en el párrafo 9 del preámbulo de la convención, y en particular en lo que respecta a personas en situación migratoria irregular, o sea, aquellas personas que no tienen la posibilidad de ingresar al territorio de un estado de manera regular, o que si bien ingresan de manera regular, pero que se vence su visa o se vence su permiso de permanencia y terminan pasando de un estatus regular a un estatus irregular, suelen ser mucho o estar en un mayor riesgo de violaciones a sus derechos humanos y de todo tipo de explotación, abusos, etcétera, tanto por parte de las autoridades como por parte de particulares. Otro elemento importante del cual es como uno de los objetos de la convención tiene que ver con que si bien se reconoce a las personas migrantes como sujetos de derechos, si bien se reconoce la importancia de las contribuciones que hacen a las sociedades y se trata de romper ese paradigma de ver a los migrantes como una carga, como algo negativo, como un problema, eh, como un grupo de personas que aumentan la criminalidad, como un grupo de personas que quitan los empleos, que por lo general estos son estereotipos o aseveraciones que no suelen tener una base fáctica, y son frecuentemente utilizados por políticos de corte populista, como por ejemplo lo que uno puede ver acá en los Estados Unidos, llamando a todas las personas migrantes que son arduos trabajadores y que mantienen gran parte de la economía de este país como criminales o como mareros o como personas, lamentablemente, por ejemplo, con el caso de El Salvador, provenientes de shitholes, o un término bastante peyorativo para referirse a una nacionalidad por completa y a una nacionalidad que ha hecho tantos aportes a la economía de un país como este, y incluso a costa de la explotación y los abusos que han sido sometidos muchos de sus connacionales. Entonces, bueno, eso para destacar la situación de vulnerabilidad de estas personas, pero otro de los elementos importantes que tiene la convención es, si bien es importante reconocerlos como sujetos de derecho y reconocer sus contribuciones que hacen a la sociedad, evidentemente la llegada de personas migrantes, y sobre todo cuando es en números masivos, como por ejemplo lo que están viendo en muchos países de la región, con la llegada de grandes números de personas venezolanas, o como lo que están viendo México, Belice, Estados Unidos, etcétera, con la llegada de personas centroamericanas, es que pueden generar tensiones en las sociedades a las que llegan. Entonces, uno de los elementos que destaca la convención es la necesidad de estas personas de que, si bien son sujetos de derechos y la convención les reconoce múltiples derechos, estas personas también tienen que respetar el ordenamiento jurídico y las normas del estado de destino al cual están llegando. Y otro elemento importante que se destaca en la convención es la necesidad de respetar la identidad cultural de las sociedades a las que están llegando. Eh, Otro aspecto importante con relación a a la Convención de Trabajadores Migratorios es que en su artículo 35 establece que como tal no existe un derecho a la regularización migratoria, lo cual, bueno, o sea, para personas como yo,
yo tengo una posición un poco diferente al respecto, pero luego podemos conversar en la parte de preguntas y respuestas con relación a ese tema. Pero posteriormente, en la observación general número 2, porque el comité, pues además de evaluar el cumplimiento que tienen los estados con las normas de la convención, también puede hacer observaciones generales, que vendrían a ser como una suerte de opiniones consultivas, o lo que son las opiniones consultivas en el sistema interamericano. Em, en la observación general número 2 relativa a la situación de las personas, de los trabajadores migrantes en situación irregular, el comité ya destacó la importancia de que los estados adopten políticas de regularización de migrantes. ¿Por qué es tan importante esto a día de hoy? Sobre todo porque gran parte de esos discursos populistas, de esos discursos antimigrantes y de gran parte de los discursos estatales a día de hoy se enfocan en la lucha de la migración y en la prevención de la migración irregular. Y básicamente las principales medidas que los estados buscan para luchar contra la migración irregular tiene que ver con, por ejemplo, la externalización del control migratorio. ¿Esto qué significa? Que principalmente los países de destino, como el caso de los Estados Unidos, empiezan a hacer acuerdos con otros países, países de tránsito o países de origen, para que las personas no puedan migrar o no puedan circular y llegar hasta el país de destino. Y esto lo hacen a través de fuerzas de tarea conjunta de fuerzas militares, esto lo hacen dando mayor financiamiento internacional para que los estados prevengan la salida de sus nacionales, pero como les mencionaba anteriormente, esto es muy riesgoso, sobre todo en casos de países donde las personas tienen amenazas a su vida o a su integridad, que hayan medidas que impidan la libre salida de las personas a otros estados. Con relación a ese derecho de libre circulación y residencia, no recuerdo si lo mencioné, pero eso, o sea, la gran limitación que hay con relación al derecho a la libre circulación y residencia es que si bien las personas tienen derecho a salir, ese derecho de cierta forma está incompleto porque no hay un derecho a ingresar al territorio de otros estados. Entonces, sí, eso pone en una suerte de desafío a las personas migrantes porque no es como que su derecho a salir también le garantiza el derecho al ingreso, no. Esa parte no está reconocida a nivel internacional, pero sí tiene ciertas excepciones. O sea, por ejemplo, los estándares internacionales que ha desarrollado tanto el sistema interamericano como el sistema universal en los últimos años, sobre todo porque la jurisprudencia en materia de migración a nivel internacional es nueva y también es muy nueva a nivel de cortes nacionales. Lo que indican es, por ejemplo, en un contexto como el actual, donde estamos viendo flujos o movimientos migratorios mixtos, que son movimientos que involucran personas migrantes que salen por razones económicas, pero también personas que pueden salir por razones económicas, pero por razones económicas extremas, como estar enfrentando hambruna o pobreza extrema, lo cual pone en riesgo la vida de estas personas. Así que no es tan simple como una persona que va a buscar un mejor empleo o que va a buscar mejores oportunidades de trabajo. En estos flujos mixtos también se encuentran personas que salen buscando protección internacional, es decir, que buscan ser reconocidos como refugiados o que buscan tener protección complementaria. Y tenemos niños y niñas no acompañados, acompañados por sus padres. Tenemos personas que salen como migrantes, pero que en el proceso migratorio, es decir, entre el origen, el tránsito, el destino y el retorno, pueden terminar convirtiéndose en víctimas de trata de personas. Entonces, como que es una mixtura de situaciones. Lo que han desarrollado los estándares tanto del sistema universal como del sistema interamericano es que los estados tienen la obligación de hacer como un screening inicial o como una revisión inicial de estas personas que llegan a sus fronteras y ver si tienen necesidades de protección internacional, es decir, que requerirían protección porque dicen que son solicitantes de asilo o son refugiados y por tanto no deben ser devueltos a su país, o porque tienen necesidades de protección especial. Por ejemplo, el caso de niños llegando a una frontera solos o no acompañados. O sea, y por ejemplo, podemos ver flagrantes violaciones a la protección de los niños migrantes con políticas tan grotescas y groseras como la reciente política que fue adoptada en abril de este año por Estados Unidos, la llamada política de tolerancia cero, mediante la cual se separaban a las familias que estaban llegando a la frontera de los Estados Unidos y se consideraba como niños no acompañados, a niños que habían llegado con sus familiares,
a esos niños y se les ponían con patrocinadores privados o con otros miembros de sus familias, mientras que los padres eran procesados penalmente por el ingreso irregular. Em, como les mencionaba también al inicio de la presentación, esta convención busca ser el instrumento internacional más completo porque abarca todas las etapas del proceso migratorio y los derechos que estas personas deben tener en sus relaciones laborales como trabajadores. Y también buscaba suplir el vacío que había en el ámbito internacional con relación a las personas migrantes, porque hasta ese momento, o hasta el momento en que fue adoptada la Convención sobre Trabajadores Migratorios, los únicos instrumentos que habían eran dos instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo, que eran la Convención 97 y la Convención 143, dedicadas, por ejemplo, al trabajo forzoso y a la explotación. Entonces, voy a tener que acelerar un poco porque creo que ya de hecho estoy llegando al límite del tiempo y voy bastante mal con el desarrollo de los contenidos. La estructura de la convención tiene 8 partes. La primera parte es alcance y definiciones de la convención, la segunda parte es específica y destaca la importancia que tiene el principio de no discriminación en el reconocimiento de los derechos. La tercera parte de la convención es una parte relativa a derechos humanos que aplican a todos los trabajadores migratorios. Y como les mencionaba luego, la cuarta parte de la convención son otros derechos que solamente están garantizados a trabajadores migratorios que se encuentran en situación irregular. Luego, la quinta parte son disposiciones específicas para ciertos tipos de trabajadores migratorios y sus familias. Otra de las cosas que hace la convención en su artículo 2 es como hacer una diferenciación de diferentes tipos de trabajadores migratorios, de lo que, bueno, luego hablaremos. La sexta parte de la convención tiene que ver con ya como medidas de carácter más estructural y que requieren la coordinación entre diferentes estados para la promoción de condiciones satisfactorias, equitativas y dignas para la migración internacional. La séptima parte tiene que ver con la aplicación de la convención y las normas generales de aplicación de la convención y la octava parte con disposiciones generales. Entonces, como les mencionaba, la segunda parte o la primera parte de la convención tiene que ver con el alcance y definiciones y una de las primeras cosas que hace la convención en su artículo 5 es definir quién es un trabajador migrante en situación irregular. Lo que la convención hace es definir a estos trabajadores en el artículo 5A como aquellos que han sido autorizados para ingresar, permanecer y a ejercer una actividad remunerada en el estado de empleo de conformidad con las leyes de ese estado y los acuerdos internacionales de los cuales sea parte ese estado. En contraposición, define a los trabajadores migratorios en situación irregular en el artículo 5b como aquellos que no cumplen las condiciones establecidas en el inciso 5a o en el artículo 5a. Es decir, aquellos que no han sido autorizados a ingresar, a permanecer o a ejercer una actividad remunerada en el estado de empleo de conformidad con las leyes y con los acuerdos internacionales que hayan sido suscritos por el Estado. Em, y este tema es importante, sobre todo porque el lenguaje es muy importante en la manera en la que construimos políticas públicas, pero en la manera también en la que construimos estigmas y discriminación contra las personas migrantes. O sea, algo que uno escucha con frecuencia y que parece ser un término menor, pero que tiene implicaciones muy graves, es la utilización de términos como personas ilegales o como esos ilegales para referirse a personas migrantes. Y allí la importancia de que la Convención de Trabajadores Migratorios haya buscado un lenguaje como este de referirnos a trabajadores migrantes en situación irregular, o en situación regular o irregular, y no como personas legales o ilegales. ¿Por qué? Porque el tema de hablar de algo como un ilegal sirve para reforzar estigmas de que estas personas están violando valores jurídicos fundamentales, que es algo que los órganos internacionales entienden que no sucede por la migración irregular. O sea, el hecho de que una persona atraviese de manera irregular una frontera o el hecho de que una persona permanezca más allá del tiempo que tiene autorizada para permanecer, a lo sumo puede ser considerado como una infracción administrativa, pero no es una ofensa a un valor jurídico fundamental que requiera ser protegido a nivel penal hasta el punto de considerar a una persona como legal o ilegal. Sobre todo porque este tipo de lenguaje lo que termina haciendo, además de reforzar la estigmatización contra las personas migrantes, es reforzar medidas que criminalizan a las personas migrantes a partir de medidas tales como la detención migratoria,
y procedimientos sumarios de deportación. Algunas de las categorías establecidas en términos de trabajadores migratorios y están establecidas en el artículo 2, pero voy a pasar rápidamente por ello, tienen que ver con trabajador migratorio en sentido general, es decir, aquella persona que realiza una actividad remunerada en el estado del que no sea nacional, trabajador fronterizo, aquellos que realizan una labor por lo menos en una zona de frontera y con alguna periodicidad, trabajador de temporada, aquellos que realizan labores durante una parte del año, trabajadores marinos, es decir, los que realizan sus labores en embarcaciones y están autorizados para ellos, trabajadores en estructuras marinas, trabajadores itinerantes, trabajadores vinculados a proyectos, es decir, aquellos trabajadores migrantes que solo van para realizar un proyecto específico y trabajador con un empleo concreto. Como les decía, la negociación de esta convención fue una negociación bastante ardua, tardó 12 años, luego desde el 90 hasta el 2003 que entró en vigor la convención, fueron 13 años más para que la convención entrase en efecto. Entonces hay ciertas limitaciones, o sea, no es como que esta convención protege a todas las personas migrantes. Expresamente excluidos de la protección de la convención, aunque eso es algo que ha ido cambiando un poco con la interpretación del Comité de Trabajadores Migratorios, están excluidos de las protecciones de la convención los refugiados, aunque luego, por ejemplo, en la observación general número 2 se establece la necesidad de la protección del principio de no devolución, que es un principio que no estaba reconocido en la convención. También se excluye de la protección de esta convención a los empleados de los estados y de organismos internacionales, a estudiantes, a inversionistas y a marineros y trabajadores de estructuras marinas que no hayan sido autorizados a residir o a ejercer una actividad remunerada en el estado. Otro de los elementos importantes de esta convención en su artículo 4 es que no solamente enfoca la protección en las personas migrantes, sino que extiende la protección a los familiares de las personas migrantes en las diferentes etapas del proceso migratorio. Entonces, ¿a quiénes se entiende como familiares de los trabajadores migrantes? Se entiende a los cónyuges o las parejas, ya sea que estén legalmente casadas o que de acuerdo a la normativa del Estado se reconozca como una pareja de hecho o la relación que tiene los mismos efectos que el matrimonio. Se reconoce también como familiares a los hijos que dependan económicamente del trabajador migrante y también se reconoce como familiares a otros dependientes de acuerdo a las leyes de cada estado. Bueno, la segunda parte, bueno, voy a tratar de ser muy rápido con esta parte, tiene que ver con algunas de las principales problemáticas que las personas migrantes enfrentan en materia de derechos laborales. Como les mencionaba, bueno, el hecho de ser una persona migrante ya de por sí pone a la persona en muchos casos en una situación de desventaja. No suele suceder tanto cuando se trata de un migrante que está en situación regular, que es una persona con altas calificaciones y con un alto poder adquisitivo, ¿no? Esos migrantes por lo general están mejor protegidos y de hecho son atractivos para los estados. Pero cuando la situación es de migrantes en situación irregular, lo que ya claramente todos ustedes saben por la experiencia salvadoreña y por el trabajo mismo que desempeñan, es que las personas migrantes en situación irregular, de nuevo, este es el término que nosotros recomendamos utilizar, migrantes en situación irregular o en situación regular y no migrantes legales o ilegales, o incluso ni siquiera migrantes documentados e indocumentados, que no es tan malo ese término, pero por lo menos el término migrantes en situación irregular es más amplio, o sea, porque muchos migrantes sí salen con documentos. Lo que sucede es que en algún momento sus documentos vencen o caducan y se quedan más allá del tiempo que tenían autorizado. Pero como les decía, en el ámbito laboral las personas migrantes, sobre todo aquellas que están en situación irregular, enfrentan múltiples desafíos por parte de sus empleadores, en particular en cuestiones como lo que tiene que ver con las condiciones del trabajo, con la jornada laboral, con el descanso, de si es remunerado o no, con el acceso a la seguridad social, a las pensiones, con el acceso a servicios médicos, entre otros. Estas son cosas que en muchísimos casos no están garantizadas para las personas migrantes. Y para buscar dar respuesta a ello, empezamos a ver estándares desarrollados por parte del Comité de Trabajadores Migratorios, además de los exámenes que realizan los estados en un instrumento como la Observación General número 1 del Comité, que fue adoptada en 2011,
Y esta observación general número uno del Comité de Trabajadores Migratorios es interesante porque se refiere a la situación de trabajadores domésticos migratorios. Entonces, además de esas categorías de de trabajadores migrantes que están establecidas en el artículo 2 de, de la Convención, el comité decide que un grupo en situación de especial vulnerabilidad dentro del contexto de la migración tiene que ver con los trabajadores domésticos y por ello desarrolla esta observación general. Entonces, uno, por vía de la observación general, se crea un nuevo grupo de protección, como es el de los trabajadores domésticos, y la observación general lo que también hace es que establece cuáles son como las condiciones mínimas que se deben garantizar a este grupo de trabajadores. Otra de las cuestiones importantes que hace esta observación general es que establece la obligación de los estados de reglamentar adecuadamente el trabajo doméstico, de manera que los trabajadores domésticos gocen de las mismas garantías y de la misma protección que tienen otros trabajadores, o sea, cualquier tipo de trabajador, incluso trabajadores nacionales. Es decir, un trabajador doméstico migrante y un trabajador doméstico nacional deberían tener el mismo goce o garantía de derechos. Entre las garantías específicas que recomienda el comité respecto a este grupo de trabajadores tienen que ver con el salario mínimo, el horario de trabajo, la jornada de trabajo, los días de descanso, el derecho a la libertad de asociación de estas personas, la protección de su seguridad social, los derechos de pensión y derechos relativos a seguros y a protección médica. Eh, Mayores estándares con relación a situaciones o a contextos laborales de personas migrantes también se encuentran en una observación general bastante interesante que adoptó el Comité de Trabajadores Migratorios el año pasado, que de hecho son dos, son las observaciones generales 3 y 4. Y lo que tiene muy interesante esta observación general es que esta observación general fue adoptada en conjunto con el Comité sobre Derechos del Niño. Esta observación el título de la número 4 es sobre las obligaciones de los estados relativos a los derechos humanos de los niños en el contexto de la migración internacional en los países de origen, tránsito, destino y retorno. Entonces, el hecho de que la observación general se dedicase a los niños migrantes fue lo que hizo que los dos comités, el Comité sobre Derechos del Niño y el Comité de Trabajadores Migratorios, se uniesen para adoptar estas dos observaciones generales. Fueron muy amplias, entonces hubo que hacerla en dos partes, la 3 y la 4. Eh, y lo que es interesante bueno, tiene múltiples aspectos y múltiples estándares muy novedosos y progresistas en lo que se refiere a la protección de niños en el contexto de la migración. Pero algo que fue muy inteligente por parte de los comités fue unir estos dos comités. ¿Por qué? Porque en lo que respecta al Comité de Derechos del Niño, este es el comité con el mayor número de estados partes dentro del sistema de Naciones Unidas. Básicamente, solo Estados Unidos a nivel internacional no ha ratificado la Convención sobre Derechos del Niño. Del resto, todos los estados, si mal no estoy, había un estado africano que no la había ratificado, pero creo que ya la ratificó. Todos los estados a nivel mundial han ratificado esa convención. Y luego estaba la situación del Comité sobre Trabajadores Migrantes, que como les dije, a contrario censo del Comité de Derechos del Niño, la Convención sobre Trabajadores Migratorios es la que tiene menor número de ratificaciones. Entonces, por vía de estas observaciones generales, se logró ampliar el alcance de los estándares desarrollados en estas observaciones generales. Entonces, esta observación sobre niñez migrante, la número 4, también aborda la necesidad de proteger a los niños contra situaciones de explotación económica. Algunos de los aspectos básicos que regula la observación tiene que ver con las condiciones mínimas de trabajo, garantizar el acceso a la seguridad social y a elementos o aspectos importantes que deben ser garantizados en relación al trabajo de los niños tienen que ver con las condiciones de empleo justas y dignas, con la regulación de las horas de trabajo y las condiciones de trabajo, con garantizar el acceso de los niños a servicios médicos. También que tengan acceso a la justicia es algo supremamente importante y donde de nuevo el Poder Judicial o los operadores judiciales juegan un rol muy importante. Eh, y ahí quisiera hacer un paréntesis porque precisamente ese es como uno de los grandes desafíos que por lo menos nosotros desde los organismos internacionales vemos con relación a la protección de las personas migrantes. O sea, en muchísimos casos la situación de irregularidad de las personas migrantes lleva a que acepten ser víctimas de abusos en el ámbito laboral,
o incluso víctimas de violencia doméstica y no poner denuncias precisamente por el temor que tienen que en caso de denunciar a las autoridades, esto podría ponerlas en riesgo de detención y posteriormente de deportación. Allí lo que han recomendado los organismos internacionales, tanto el sistema universal como el sistema interamericano, que los estados deben adoptar lo que se conoce como cortafuegos o salvaguardas, de manera que, por ejemplo, si una persona fue víctima de un delito, o si una persona ha sido víctima de explotación laboral, o si una persona ha sido víctima de trata de personas, y esta persona es una persona migrante, su situación migratoria no debería poner en riesgo que esta persona se ponga en contacto con las autoridades y pueda denunciar. ¿Por qué? Porque precisamente que tengan ese riesgo es lo que conlleva a que en muchísimos casos, como por ejemplo en el caso de migrantes centroamericanos en México, no pongan en conocimiento a las autoridades, por ejemplo, si las mujeres fueron víctimas de violencia sexual en su tránsito por dicho país, o si fueron víctimas de secuestro, o si incluso si hubo migrantes que estaban con ellos que fueron desaparecidos o torturados y asesinados, por el temor que estas personas tienen de que las autoridades, en vez de proteger sus derechos y en vez de garantizarles un derecho humano fundamental que tienen todas las personas, como es el acceso a la justicia, lo que vayan a terminar siendo es víctimas de las medidas o normas en materia de control migratorio. Eh, y otro de los elementos que regula esta observación general número 4, cerrando el paréntesis de la importancia de la garantía del acceso a la justicia, tiene que ver con el acceso a los beneficios en materia de seguridad social en igualdad de condiciones con los nacionales. Para hablar un poco también de algunos avances desarrollados a nivel del sistema interamericano en materia de condiciones laborales, un instrumento bastante importante tiene que ver con la opinión consultiva número 18 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta opinión consultiva se titula Condición jurídica y derechos humanos de los migrantes indocumentados. Fue adoptada en el 2003. Fue una opinión consultiva solicitada por el Estado de México a la Corte Interamericana, y precisamente porque las autoridades mexicanas veían que a partir de la implementación o bueno, de la ejecución de un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el caso de Hoffman Plastics, básicamente se establecía que las personas migrantes en situación irregular no tenían los mismos derechos que, bueno, los trabajadores migrantes en situación irregular no tenían los mismos derechos que los trabajadores migrantes en situación irregular o en situación regular o que los nacionales. ¿Esto qué significaba? Que en la práctica las autoridades podían dejar de pagar los derechos relativos a seguridad médica, los derechos relativos a pensiones o incluso salarios caídos, y eso era aceptado por la jurisprudencia de la Corte Suprema, lo cual estaba en contra de los estándares que venía entendiendo el sistema interamericano. Allí con la opinión consultiva, un análisis muy interesante, simple pero muy importante, es que la Corte Interamericana, a contrario de lo que había dicho la Corte Suprema de los Estados Unidos, dice los derechos humanos de los trabajadores migrantes surgen de su condición de trabajadores y no de su condición de migrantes, o por lo menos no se puede utilizar la condición de migrante como una condición para limitar el acceso de estas personas a los derechos laborales que les corresponderían como trabajadores. Entonces, básicamente hace ese vínculo que cualquier persona que haya realizado una actividad laboral o un trabajo tiene los mismos derechos que tendría cualquier otra persona y su situación migratoria no debería ser un límite o un óbice para privarle de los derechos que otras personas tienen. Luego, un caso bastante interesante que hay en la materia y que prácticamente viene a ser como una implementación práctica de esa opinión consultiva de la Corte Interamericana es el caso de trabajadores indocumentados contra los Estados Unidos. Es un caso que fue resuelto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2016. Y bueno, como para quienes manejan un poco lo del sistema interamericano, Estados Unidos no ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no ha ratificado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, por lo cual el monitoreo que hace el sistema interamericano con relación a Estados Unidos solamente llega hasta el nivel de la Comisión Interamericana. Los casos que tengan que ver con Estados Unidos solamente pueden ser vistos hasta el nivel de la Comisión y no pueden ser enviados a la Corte Interamericana.
Entonces, en ese caso de trabajadores indocumentados contra Estados Unidos, que básicamente era la aplicación práctica de la opinión consultiva relativo a trabajadores mexicanos que habían sido víctimas de diferentes tipos de explotaciones en materia laboral y sobre todo de no pago de salarios caídos y no pago de beneficios de seguridad social, la Comisión Interamericana sostuvo que el derecho de todos los trabajadores a recibir prestaciones emanadas de la relación laboral, como las que están comprendidas en los sistemas de indemnización por accidentes de trabajo, forma parte de un grupo de derechos económicos y sociales que debe acompañar a las libertades civiles y políticas para la plena protección de los derechos humanos. Además, algo que también es muy interesante en el análisis de ese caso es que el derecho a la seguridad social se encuentra reconocido en la Declaración Americana y la Comisión entendió que la no garantía del derecho a la seguridad social también tiene un impacto sobre la integridad personal de las personas, porque el hecho de no garantizar la seguridad social a trabajadores migrantes en muchos casos implica el no tener acceso a servicios médicos cuando han sufrido accidentes de trabajo o cuestiones por el estilo y por ende termina teniendo impacto también sobre el derecho a la integridad personal de estas personas. Eh, Algo que es muy interesante con relación a este caso es que, bueno, la Comisión en el párrafo 119 del informe concluye que los derechos laborales también son derechos humanos. Este es uno de los pocos casos que hay a nivel del sistema interamericano en materia de derechos laborales y que estos derechos deben ser garantizados sin discriminación, con lo cual no se puede considerar o no se puede tener en cuenta el estatus migratorio de la persona para garantizar los derechos laborales, que es básicamente lo mismo que ya venía diciendo la Corte Interamericana desde la opinión consultiva número 18. Yo creo que, nada, pasaría ya como a la parte final y voy a ser muy, muy, muy breve con esto, con todo y que voy a tener que saltarme algunas partes, pero un poco de lo que había hablado con José Mauricio es enviarles luego los materiales de esta presentación. Tiene que ver con la importancia del control de convencionalidad o la importancia de que las autoridades, y entre ellas las autoridades judiciales, den aplicación efectiva a esas normas o a esos derechos sustantivos a los cuales el Estado de El Salvador se ha comprometido a respetar internacionalmente. Entonces, el artículo 84, en el caso de la Convención Internacional para la Protección de todos los Trabajadores Migratorios, establece que cada uno de los Estados partes se compromete a adoptar las medidas legislativas y de otra índole, es decir, se incluyen las decisiones judiciales allí, que sean necesarias para aplicar la presente convención. Esto va muy en la línea de lo que el sistema interamericano ha desarrollado y ha conocido como el control de convencionalidad, y que prácticamente lo que implica es que todas las autoridades se encuentran sometidos a darle una implementación práctica a la Convención Americana y a los instrumentos interamericanos, por lo que los jueces y el resto de las autoridades, en el marco de sus competencias, se encuentran obligados a ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre las normas internas, las prácticas de las autoridades y la Convención Americana. Yo creo que para cerrar con algo que es una excelente práctica en el caso salvadoreño, o por lo menos así lo hemos analizado desde los organismos internacionales, un gran ejemplo de ello tiene que ver con la sentencia que recientemente fue adoptada por la Sala de Constitucionalidad de El Salvador. No recuerdo bien el número ahora, creo que es la 488 o algo así, mediante la cual se reconoce la problemática del desplazamiento interno o de cómo muchas personas se han visto forzadas a desplazarse internamente en El Salvador como consecuencia de la violencia de grupos armados y de grupos delincuenciales como las maras. Y algo que es interesante en términos de control de convencionalidad son los numerosos estándares y fuentes internacionales que se utilizan en esta sentencia. O sea, por ejemplo, esta sentencia utiliza informes de monitoreo tanto de la Comisión Interamericana, de otros organismos internacionales y del sistema de Naciones Unidas para probar el contexto de violencia que afecta al Estado salvadoreño, que se puede ver en las páginas 25 y subsiguientes. Luego también utiliza los estándares desarrollados por la Comisión Interamericana y por la Corte Interamericana para determinar el alcance y el contenido del derecho a no ser desplazado internamente. O sea, así como existe un derecho a la libre circulación y residencia
la contracara de ese derecho es que las personas no deben ser obligadas a desplazarse, sea internamente o internacionalmente. O sea, nadie debe ser forzado al exilio. Eso lo pueden ver en las páginas 23 y 24. Y luego, otro elemento importante en términos de control de convencionalidad y de uso de estándares interamericanos tiene que ver con los estándares que utilizan en materia de violencia sexual en caso de niños, niñas y adolescentes que pueden encontrar en la página 33. Pero este es un claro ejemplo de cómo las cortes a nivel interno pueden dar efectos prácticos a esas obligaciones internacionales reconocidas en normas internacionales de los tratados, pero también a los estándares que los organismos de protección internacional han desarrollado a través de opiniones consultivas, observaciones generales, en el monitoreo a los estados, pero muy importante a través de casos particulares y informes de fondo y sentencias. Yo creo que con eso terminaría un poquito pasado mi presentación. Ha sido un gusto ver el listado de ustedes, aunque no les estoy viendo. Pero bueno, estoy aquí a la disposición de ustedes para preguntas y respuestas. Y lo otro que voy a hacer por el chat es compartirles un informe bastante importante que publicó la Comisión Interamericana en 2015, que es un informe que en la portada se titula Derechos Humanos, Estándares Interamericanos en Materia de Movilidad Humana. Ese es el título resumido, pero el nombre completo es Derechos Humanos de los Migrantes, Refugiados, Apátridas, Víctimas de Trata de Personas y Desplazados Internos, Normas y Estándares del Sistema Interamericano. Lo interesante de este informe, que está actualizado hasta 2015, es que recoge básicamente todo lo que ha sido la jurisprudencia tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte Interamericana con relación a los grupos que mencioné anteriormente, migrantes, refugiados, víctimas de trata de personas, etc. Entonces, confío en que sea un informe de mucha utilidad para la importante labor que ustedes hacen a diario y que lo puedan utilizar en sus sentencias y decisiones judiciales. De hecho, ese informe también es citado en la sentencia sobre desplazamiento de la Sala de Constitucionalidad. Bueno, muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, maestro Álvaro Botero, por su excelente intervención, que en definitiva está impactando mucho en cada uno de los que han estado conectados a través de esta plataforma de conferencia web del Consejo Nacional de la Judicatura a través de su Escuela de Capacitación Judicial. Muy bien, vamos a pasar en este momento a una sección de preguntas y respuestas, para lo cual yo voy a, bueno, he colocado en el chat que por favor a los que están conectados puedan hacer sus preguntas y este servidor le va a estar trasladando en viva voz al maestro Álvaro. Le vamos a estar leyendo la pregunta al maestro Álvaro para que nos pueda hacer el favor de responder a estas preguntas. En este momento solo estoy con audio para, creo que si salgo con video, sucede que la cámara del doctor Botero se vuelve un poco compleja ver bien su faceta, pero a ver, vamos a quedarnos acá con audio nada más y veo que ya estamos, algunos participantes ya están colocando sus interrogantes, para lo cual voy a proceder a hacer lectura de la primera en este momento. Vamos a ver si podemos comenzar con la primera pregunta. Bueno, Ana Adela Rivas le pide al maestro Álvaro que ella va a hacer una investigación sobre migración de tratados internacionales. ¿Qué lecturas le recomienda leer o qué lecturas le recomienda a Ana Adela Rivas sobre el tema de investigación sobre migración de tratados internacionales? El tema lo podrías repetir, o sea, migración de tratados No, internacionales, es no. Me parece que es debe una haber algo investigación mal ahí sobre, es en una la manera en la que investigación está sobre formulado. migración. Nada más, no dice más detalles, pero Ajá. dice migración. ¿Qué tratados internacionales me recomienda leer? Perdón que yo quizás no hice muy bien la pregunta.
No, ok. Bueno, o sea, yo creo que si no he hecho suficiente fama y publicidad por la Convención de Trabajadores Migratorios para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y miembros de sus familias, como el principal instrumento internacional para la protección de los migrantes, he fallado muy mal en esta charla. Entonces, yo creo que lo primero sería esa convención. Luego también están las convenciones de la OIT, la 97 y la 143, pero son convenciones más limitadas y no son per se instrumentos de derechos humanos. Y lo otro que es importante tener en cuenta es eso, o sea, si bien esta es la Convención sobre Derechos de los Trabajadores Migratorios, la Convención del Sistema Universal de Derechos Humanos más específica y más amplia en la protección para los trabajadores migratorios, eso no significa que las otras convenciones generales de derechos humanos no sean aplicables para las personas migrantes. Es decir, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los derechos allí consagrados, aplican con base en el principio de no discriminación para las personas migrantes. O sea, quizás, o bueno, con las limitaciones en materia de derechos políticos y del derecho a ingresar al territorio de otro Estado, pero los demás derechos aplican plenamente. Lo mismo la Convención sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo mismo la Convención sobre Derechos del Niño, lo mismo la Convención para prevenir la violencia contra las mujeres, la CEDAW. O sea, son instrumentos generales que también aplican para el caso de eso, de las mujeres migrantes, de los niños migrantes, etcétera, siendo el más específico la Convención sobre Trabajadores Migratorios. Lo mismo sucede en el ámbito de los instrumentos del sistema interamericano. Yo creo que quizás si quieren, lo que puedo hacer es dejarles mi mail allí y una vez como que tengan más delimitado el objeto de esta investigación, podemos tener una conversación telefónica y también les puedo recomendar otros libros. El informe que les acabo de enviar por el chat también les puede ser de muchísima utilidad porque tiene como una parte de contexto general y de contenidos y de definiciones, pero luego ya entra más como derecho por derecho a ver la jurisprudencia que ha desarrollado el sistema interamericano en la materia, pero hay muchísimo material. Desafortunadamente yo creo que la mayoría del material que hay en estos temas está en inglés, pero ahora cada vez más hay más bibliografía en español, entonces seguro que pueden encontrar buenos materiales. Perfecto, excelente, maestro Botero. Se me había escapado una Yo pregunta que está estoy viendo anteriormente a la... la pantalla ahora, ¿eso está bien o sea, ustedes me están escuchando? Perdón. Ah, Sí, ahora sí. sí, Ok. sí, sí. Ok. Vamos a ver. Tenemos otra pregunta que estaba justo antes de la que hace un momento leí. Y dice, la pregunta va encaminada a cuáles deberían ser las acciones diplomáticas y consulares en la protección de los trabajadores migrantes en situación irregular. Ujú. Bueno, allí otra de las cuestiones importantes, bueno, no era el objeto de esta presentación, tiene que ver con el derecho a la asistencia consular. De hecho, hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana específica sobre ese tema y la obligación que tienen también fue solicitada por el Estado mexicano, porque bueno, como saben, el Estado mexicano es el estado con mayor número de migrantes a nivel internacional. Y básicamente el desafío que estaba viendo México en el momento en que solicitó esta opinión consultiva tenía que ver con que Estados Unidos no estaba garantizando el acceso de los cónsules a las personas mexicanas que estaban detenidos en los Estados Unidos, muchas de las cuales estaban en riesgo de ejecución de pena de muerte, y bueno, muchas de las cuales luego fueron ejecutadas. Entonces, eso hizo que México solicitase esta opinión consultiva ante la Corte Interamericana sobre asistencia consular y básicamente uno se entiende que la asistencia consular es un derecho humano que debe ser garantizado para todas las personas migrantes. Esto tanto con base en la Convención de Viena en materia de asistencia consular, pero también con base en las normas en materia de derechos humanos. O sea, como ya hablábamos, las personas migrantes, en particular cuando son migrantes en situación irregular, están en una situación de mayor vulnerabilidad con respecto a los nacionales. Y si además se trata
de personas migrantes que están en situación de detención y que probablemente sean personas en situación de pobreza, entonces van a tener mayores desafíos en lo que respecta al acceso a asistencia legal y a una defensa adecuada en el marco de los procesos. Y eso es algo que ha sido probado en múltiples casos, que la falta de una buena asistencia legal ha terminado teniendo consecuencias nefastas en muchos casos de migrantes que posteriormente fueron ejecutados. Entonces, con relación a lo que la Corte Interamericana desarrolló en la opinión consultiva sobre asistencia consular, se entiende que esto es un derecho de las personas migrantes, o bueno, que los estados tienen la obligación de garantizar la asistencia consular, y esto implica una serie de obligaciones. Uno, el derecho a informarle a las personas migrantes que tienen derecho a comunicarse con sus autoridades consulares. Dos, el derecho a garantizar la comunicación con sus autoridades, a que se puedan poner en contacto con sus autoridades consulares. Tres, el derecho a una comunicación efectiva con las autoridades consulares. Entonces, o sea, si Estados Unidos tiene detenida a una persona mexicana o a un salvadoreño, tiene eso, informarle que esta persona tiene derecho a asistencia consular, darle derecho a comunicarse con a ponerse en contacto con sus autoridades consulares y darle también derecho a comunicarse efectivamente con el cónsul o con los agentes consulares que le puedan contribuir en su representación legal. Eh, Eso es parte de lo que yo creo que se puede hacer en materia consular con personas migrantes detenidas. Esa opinión consultiva es bastante buena. De nuevo, o sea, si la persona que está haciendo esta pregunta está interesada en ello, esa opinión consultiva la encuentran en la página web de la Corte Interamericana, pero si no, también me pueden escribir un email y yo les mando el link donde está la opinión consultiva. Y en materia consular, bueno, o en materia diplomática para la protección de las personas migrantes, el rango de lo que se puede hacer es muchísimo. Por ejemplo, en los últimos tiempos hemos estado viendo eso, o sea, cómo Estados Unidos ha venido desarmando una serie de programas como el DACA, que va a tener impacto sobre muchos jóvenes mexicanos que fueron llevados a los Estados Unidos cuando eran muy pequeños, pero también jóvenes centroamericanos. Y eso, nada, va a tener impacto en ponerlos en situación irregular y en dejarlos expuestos a la deportación. Las cancelaciones de los TPS, de los programas de protección temporal, que también tendrá un impacto sobre El Salvador, y lo cual puede implicar el retorno de muchas personas bueno, que estaban aquí de manera regular gracias al TPS y que ahora, una vez que ya se venzan esos plazos, pues van a quedar expuestas o van a tener que regresar a El Salvador o van a quedar expuestas a ser detenidas y posteriormente deportadas. Eh, entonces, claro, los estados allí pueden hacer mucho más para la protección de sus nacionales y explicar la situación que están viviendo los estados. O sea, una de mis preocupaciones con relación a estas medidas que ha venido adoptando Estados Unidos es el impacto que se puede tener para países que están viviendo situaciones como las que vive El Salvador. O sea, si pensamos, por ejemplo, recientemente la adopción de esta sentencia, o bueno, la resolución de esta sentencia sobre desplazamiento interno, y una vez que estas cancelaciones de TPS y de otros programas migratorios se hagan efectivas, muchas de estas personas van a tener que regresar a un país donde probablemente ya no tienen muchos vínculos, a un país donde no conozcan o donde no tengan familiares o redes sociales, y el riesgo que eso las pone en términos de ser víctimas de violaciones a derechos humanos. Y lo otro que es importante es recordar la historia reciente, o sea, precisamente las políticas de deportación masiva de Estados Unidos de finales de los 90 y de principios de 2000 son en gran parte las responsables de la problemática de las maras, pero bueno, uno no ve por ninguna parte a Estados Unidos haciéndose responsable de esa gran violencia que tuvo que vivir Centroamérica por hacer políticas de deportación masivas, indiscriminadas, a países que apenas estaban intentando reconstruirse o hacer la transición desde los conflictos armados que tenían. Entonces, una preocupación mía y de otros expertos en la materia es los impactos que esto puede tener para países que todavía están luchando contra situaciones de violencia extrema y donde la institucionalidad probablemente todavía no está para recibir a estas personas, y probablemente estas personas van a quedar en los sectores más vulnerables de la población. ¿Qué pueden hacer los estados en materia diplomática en eso? Muchísimo. El problema es también
eso, que a veces la diplomacia o lo que hacemos se determina mucho dependiendo del poder que tenemos en la mesa. Y los estados en muchos casos terminan aceptando dinero para programas de desarrollo a cambio de deportaciones o cosas por el estilo, sin necesariamente valorar si eso es lo más favorable para sus sociedades y si están en condiciones de garantizar que esas personas se reintegren y puedan vivir una vida en seguridad. Pero bueno, es un poco Muy bien. reflexiones un poco más Gracias, allá maestro. de la pregunta. Ya creo que estamos por finalizar. Solo vamos a hacer lectura de las últimas interrogantes que nos han colocado nuestros amigos que nos han acompañado en este espacio. El señor Oscar García nos escribe y nos dice, tomando en cuenta que solo 3 países han ratificado la convención y se necesitan 10 para lograr la competencia de solicitudes individuales, asimismo, relacionando la figura del contrafuego o salvaguardas, entre comillas, y finalmente considerando el artículo 84 de la convención. ¿Cómo es la aplicación práctica de la convención? Ok, bueno, es una pregunta que tiene bastantes elementos. Pero bueno, voy a tratar de irlos abordando uno a uno. Primer punto, la convención no ha sido ratificada solo por 3 estados, ha sido ratificada por 51, 17 de los cuales son estados latinoamericanos. 3 estados han aceptado la competencia del comité establecida en el artículo 77 para recibir denuncias individuales, es decir, para que una persona, un trabajador migrante que le violaron sus derechos humanos, digamos, por ejemplo, en México, pueda presentar una denuncia individual contra el Estado de México alegando que, no sé, se le violó su derecho a la integridad personal o algún otro de los derechos reconocidos en la Convención. El tema de salvaguardas o de los cortafuegos. Para lo que sirven estas medidas de salvaguardas tiene que ver más que todo con medidas de tipo administrativo o de tipo legal, que lo que hacen es proteger que cuando una persona migrante, en particular una persona migrante en situación irregular, ha sido víctima de una violación a sus derechos humanos, de violencia doméstica, de abuso laboral, de trata de personas, de un delito, etcétera, que esa persona pueda acercarse hasta las autoridades nacionales competentes a denunciar eso y que se lleve una investigación adecuada, idónea, sin que la situación migratoria de esa persona sea algo que se ha tenido en cuenta en el marco de este proceso. ¿Por qué? Porque cuando no hay esas salvaguardas o cuando no hay esos cortafuegos, lo que muchos estados hacen es, por ejemplo, no sé, y eso lo ve uno en muchos casos acá en Estados Unidos, personas, mujeres que son víctimas de violencia doméstica, no denuncian porque tienen miedo de que en caso de denunciar, cuando la policía vaya a tomar la denuncia o a ver la situación en la casa, les pregunten su situación migratoria y eso pueda terminar conllevando a que el policía se ponga en contacto con las autoridades migratorias y que la persona sea detenida y luego deportada. Entonces, ese tipo de situaciones lo que está generando es que muchas personas tengan que convivir con graves violaciones a sus derechos humanos o ser víctimas de delitos y que nunca puedan denunciar, dado que no tienen algún ajuste razonable o alguna medida positiva que les proteja como al resto de las personas de que cuando sean víctimas de un delito también puedan denunciar y ser protegidas por la ley y las autoridades. Y por último, la parte de la implementación práctica de la convención. O sea, la verdad que, bueno, eso, este es mi primer año en el comité y viéndolo con los estados que hemos evaluado, o sea, nosotros tuvimos el primer periodo de sesiones de este año en abril y ahora justo en septiembre tenemos el segundo periodo de sesiones de este año, por lo general tenemos 2 periodos de sesiones por año. Por un lado, el reporte de los estados es muy valioso, o sea, ver que los estados van y empiezan a hablar cómo han ido implementando cada uno de los artículos o de las normas que están establecidas en la convención, da información de muchísima utilidad. Lo que yo creo que es evidente tanto para el caso de los estados que he visto como de los que todavía me faltan por ver es
hay una gran distancia entre los derechos que se reconocen en la Convención y las políticas que efectivamente implementan los estados para garantizar esos derechos en la práctica. Pero aún así, el reporte de los estados es importante. Y luego, otro aspecto importante de los efectos prácticos de la convención y del trabajo del comité tiene que ver precisamente con ese artículo 84 del que también hablaba Oscar en su pregunta, y es los instrumentos internacionales, las convenciones de derechos humanos, los tratados de derechos humanos, etcétera, van a tener efecto útil, van a ser instrumentos vivos, como le llama el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Living Instruments, en la medida en que dejen de ser simplemente bonitas convenciones y bonitos tratados que los estados ratifican para quedar bien a nivel internacional, y en la medida en que las autoridades interioricen esto dentro del margen de las competencias de cada uno de ellos. Entonces, por eso es que es tan importante que, por ejemplo, desde el rol de los jueces, no solamente al momento de decidir un caso relativo a una persona migrante digan, bueno, esto viola la normativa migratoria o la normativa laboral o la normativa en materia de seguridad social, sino que además nosotros como Estado salvadoreño también ratificamos la Convención sobre Trabajadores Migratorios, y en materia del derecho a la seguridad social la Convención establece esto. Y eso es algo que recientemente hizo la Corte Constitucional colombiana, por ejemplo, con un par de casos relativos al derecho al acceso a la salud de trabajadores de migrantes venezolanos en Colombia. Y es muy interesante porque utiliza diferentes tratados del sistema universal, del sistema de Naciones Unidas, en la sentencia de la Corte Constitucional, diciendo, estas son nuestras obligaciones a nivel legal de Colombia y a nivel constitucional, pero además, como los tratados internacionales en materia de derechos humanos hacen parte del bloque de constitucionalidad colombiano, nosotros también tenemos estas obligaciones con base en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, en la medida en que los jueces y los funcionarios judiciales empiecen a hacer eso, vamos a dar efectos prácticos a los tratados internacionales. Y yo creo que es una tendencia por la que, con sus bemoles, la región va avanzando en esa dirección. O sea, algo que nosotros podemos ver mucho es, por ejemplo, cómo la jurisprudencia de diferentes cortes, tanto de primera instancia, segunda instancia, como cortes mayores, como cortes supremas o cortes constitucionales, han empezado a integrar cada vez más el tema de control de convencionalidad, pero también el tema de reparación integral. O sea, uno antes, lo normal en las sentencias era imaginarse, no sé, las sentencias en materia penal, la condena penal y ya está, y bueno, probablemente un proceso civil ordenando el pago de daños y perjuicios. Uno ahora puede ver sentencias de jueces en donde se ordena la condena penal, pero también, por ejemplo, en donde se ordena capacitación a funcionarios públicos en materia de derechos humanos y se ordena que el Estado pida disculpas públicamente. Y esto sentencias a nivel nacional, o sea, ya no son solamente las sentencias de la Corte Interamericana, sino eh, jueces y cortes en diferentes niveles ya adoptando este concepto de reparación integral y adoptando medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y no repetición. O sea, en la medida en que los jueces y juezas desde el ámbito de su competencia empiecen a hacer esto, vamos a Muchísimas empezar a dar gracias, efectos maestro prácticos a Álvaro los tratados Botero. Y internacionales. quizás vamos a finalizar con la última interrogante, porque ya no tenemos más. El señor Mario Pérez nos dice, ¿qué papel desempeña la OIT en la migración en los derechos laborales? Ok. Eh, Nada, la Organización Internacional del Trabajo ha tenido un rol bastante importante en la protección de los trabajadores migratorios, y por lo general, a partir de estas dos convenciones de las que les hablé yo antes, que eran como tratados previos a la Convención para la Protección de los Trabajadores Migratorios, la Convención 97 y la Convención 143, la Organización Internacional del Trabajo se enfocó mucho en la protección de los migrantes, de que no fuesen víctimas de explotación laboral y de condiciones abusivas dentro del ámbito del trabajo. O sea, como organismo internacional y organismo tripartito, sigue trabajando en muchos temas relativos a migración, pero ahora recientemente, desde 2016, la Organización de las Naciones Unidas
designó a la Organización Internacional para las Migraciones, a la OIM, como el órgano encargado dentro del sistema de Naciones Unidas de velar por los temas relativos a personas migrantes y, bueno, idealmente ojalá que lo hagan con un enfoque de derechos humanos. Esa era como una de las preocupaciones que había en todo el proceso previo a que la OIM asumiese este rol. Pero sí, o sea, tienen funciones en la materia, están estas dos convenciones de las que les hablé, siguen haciendo diferentes proyectos en ese sentido y monitorean muchos temas de trabajadores migrantes, pero ahora como que la principal agencia para temas de migrantes a nivel internacional dentro del sistema de Naciones Unidas es la Muchísimas OIM. gracias, maestro. Bueno, hay una última pregunta que se agregó, no sé si Bueno, todavía desea responder o nos quedamos hasta acá. No sé si podemos dar lectura. Bueno, la última pregunta, ok. Dice, sí, sí, bueno, por supuesto. no se Sí. identifica con un nombre, pero aparece un número ahí y dice, menciono que están, mencione que están incluidos, mencionó que están excluidos de la convención los estudiantes, refugiados e inversionistas. Se me escapó uno, ¿cuál es? Y los otros eran marinos y trabajadores de infraestructuras marinas que no tengan autorización para trabajar o para una labor remunerada. Pero nada, como decía hace un rato, cuando prepare el PowerPoint de esto, les mando todo el contenido de la presentación y así lo pueden tener a la Muy mano. bien, muchísimas gracias, maestro Álvaro. Hola. Quiero manifestarles, y les pido disculpas al principio por no haberlo mencionado, pero esta ponencia, este espacio, esta actividad ha sido posible gracias al patrocinio del Grupo de Monitoreo Independiente GEMIES, ¿verdad? Quien está también patrocinando, ¿verdad? Que el maestro Álvaro Botero Navarro nos haya compartido su ponencia esta mañana. Así que hago mención eh, al grupo de monitoreo independiente de El Salvador GEMIES, quien nos ha podido también ayudar en contactar al maestro Álvaro Botero para que pueda ser posible transmitir en vivo en esta mañana webinario sobre el impacto de la migración en los derechos laborales. Bien, vamos a dar por cerrado el webinario, pero antes le he pedido al licenciado Vinicio, eh, que se encuentra también conectado con nosotros en esta mañana, que si puede hacernos el favor de dar algunas palabras de cierre. Voy a en este momento activarles el micrófono para que pueda participar junto a nosotros en el cierre de este evento. Licenciado Vinicio, no sé si es posible que pueda salir con video y con audio, si es posible. Vamos a esperar a ver si se puede conectar. Licenciado Vinicio, no sé si es posible. Ahorita sí. Ok, ya lo tenemos acá. Muy licenciado Vinicio. Ahora sí.
hay un iconito color verdecito, ¿verdad? Que aparece como un micrófono que debe estar encendido, solo hay que darle clic en la parte superior para que usted pueda, nos pueda dar voz, porque no. Hola. Ay, sí, ahorita sí. Sí, Ok, bueno, gracias. bueno, Gracias, Mauricio. Gracias también a Álvaro por el tiempo. Gracias a los asistentes también que han apartado este par de horas para poder intercambiar. Creo que esta herramienta virtual que ahora tiene el Consejo Nacional de la Judicatura es una gran oportunidad para acercar a personas expertas, como en este caso el licenciado Botero. Y este es el segundo que tenemos en coordinación también con el CNJ, y ya tenemos un par de temas también ya en lista, siempre acercando el tema de laboral, migración, normativa internacional. La idea es enriquecer el conocimiento también para que en nuestro país podamos tener también mayor amplitud en el ámbito judicial de las diferentes herramientas e instrumentos nacionales e internacionales que tenemos a disposición. Así que nada más agradecerle a Álvaro por el tiempo. Sé que está súper ocupado entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Trabajadores Migratorios. La verdad que es un privilegio tenerlo. Y agradecer también el tiempo también de Mauricio, de la licenciada Carla, también de la coordinación de este webinar. Y por supuesto también quizás pedir a los asistentes si tienen ellos sugerencias de temas que de repente en el transcurso de las conversaciones que estamos teniendo se creen necesario empezar a organizarlos y coordinarlos. Por supuesto que estamos abiertos a poder buscar. Quizás mencionarles que estamos ya en agenda, tenemos un par de temas como desplazamiento forzado, por ejemplo, normativa internacional en el ámbito siempre laboral, el tema del acoso laboral en centros de trabajo. O sea, tenemos varios temas que ya estamos coordinándolos, así que muy bien recibidos, algunos otros que ustedes puedan considerar también de interés. Así que muchas gracias y un placer. excelente intervención y su audio se escuchó perfecto. Muy buena conectividad que tiene el licenciado Vinicio. Bueno, agradecerles, estimados participantes, que se han conectado en esta mañana, que han dejado un espacio de aproximadamente casi 2 horas en que hemos estado conectados. A cada uno de ustedes, sé que es un poco complicado dejar de lado un poco las actividades profesionales laborales para poder escuchar una ponencia tan importante, pero sé que se ha enriquecido mucho sobre la temática, se ha alimentado mucho el conocimiento y por supuesto ha quedado por ahí una semillita, ¿verdad?, del saber, ¿verdad?, que nos ha transmitido y nos ha compartido el maestro Álvaro Botero Navarro. Para nosotros ha sido un gusto escucharle, maestro Álvaro. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que nos acompañe en una actividad formativa. Por supuesto, gracias al patrocinio de Gemi. Y un saludo especial, un abrazo fuerte para usted, maestro. Y pues no sé cómo está el clima por ahí, pero ha de estar haciendo frío, me No, imagino, en esa estamos zona, no ya al sé. final del verano, pero bueno, no está tan mal. Ah, ok, perfecto. Entonces estamos casi similares. Aquí tenemos un clima tropical donde mucho calor por el día y por la tarde Sí, lluvia, muy ¿verdad? Y similar. el clima un poco fresco ya por la noche. Así que pues es un agrado, perfecto. Así que es un agrado pues haber compartido con cada uno de ustedes y participantes también que se han conectado. Y pues les invitamos a estar pendientes de nuestra oferta de webinarios, ¿verdad? Para que podamos disfrutar de los siguientes temas que estamos eh, prestos a compartir con toda la comunidad jurídica. El próximo viernes tenemos un webinario sobre una investigación que tiene que ver con delitos informáticos y va a estar a cargo de el expositor, un experto, ¿verdad?, sobre la temática, que en este momento se me escapa su nombre, pero el tema es sobre delitos informáticos, así que el próximo viernes
24 a esta misma hora, 9 de la mañana, hora del Salvador, vamos a estar compartiendo esa ponencia. Así que están invitados a que se puedan registrar en esta conferencia. Está disponible en nuestras redes sociales y página web del CNJ, www.cnj.gov.sb, para que se puedan registrar y puedan presenciar este webinario sobre delitos informáticos. Bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias.